Bienvenidos a esta serie de podcast de Aprender a Emprender, una iniciativa de YTech, el área de emprendedorismo de la Facultad de Tecnología de la UAI. Hoy tenemos a Julián Buti, titular y CEO de Siloper, una empresa dedicada al desarrollo de software, y vamos a tratar de charlar un poco sobre qué lo llevó a emprender y tratar también en esta charla de incentivar a quienes nos escuchen a que también emprendan el camino del emprendedor. Así que bueno, Julián, bienvenido, muchas gracias por participar. Y bueno, empecemos por el principio. Bueno, ¿Cómo gracias, es esto? Perdón. Gracias por invitarme. Sí, siempre me prendo a todo lo que sea emprender y apoyar ese tipo de actividades y de movimientos, así que nada, abierto a preguntas, a lo que pueda ayudar, dar una mano en ese sentido. Genial, genial. Bueno, como te decía, empecemos por el principio. Contame cómo fue esto de emprender, por qué te largaste a emprender, si fue lo primero que hiciste como salida laboral o venías del mundo de la relación de dependencia. Bueno, creo que empecé a emprender antes de empezar a trabajar formalmente. Hacíamos algunas páginas con algún amigo, después algún sistemita, alguna cosa. Después, bueno, trabajé en la facultad, en alguna pasantía, después en una empresa de e-learning en relación de dependencia. Pero bueno, siempre estuve como con ese ánimo de emprender, de hacer cosas, quizás por ser inquieto y no quedarse nunca quieto. Así que bueno, por ahí es como medio borroso, no tengo un punto de inicio. Creo que desde que tengo memoria o de que fui adulto, entre comillas, si es que lo soy, siempre emprendí, así que y sigo emprendiendo, así que todo el tiempo haciendo algo nuevo. ¿Y qué te llevó por ese camino, digamos, de decir, bueno, esto es lo que me gusta y no la tranquilidad de estar trabajando en relación de dependencia? ¿Qué es lo que te llevó a decidirte por una cosa? Por ahí como elegir la forma de hacer las cosas, quizás. Por ahí no estaba tan el mundo de la tecnología como en auge en los últimos años. Tampoco es que hace tanto, no es de la época de la tarjeta perforada, pero bueno, como buscar una forma distinta de hacer las cosas y de hacer algo propio, que fue como un poco lo que me motivó, de siempre tener un proyecto propio. ¿Fue gradual, digamos, el paso de la relación de dependencia a...? Sí, de hecho mi primer empleador fue cliente nuestro de la empresa casi 15 años, así que hasta que bueno cerró, se dedicaron a otra cosa en la empresa, pero continuó ese vínculo mucho tiempo. De hecho quedamos con muy buena relación más allá de lo laboral, ¿no? ¿Eso fue lo que les dio el puntapié inicial para decir, bueno, esto funciona? Sí, sí, no sé si fue eso. Tengo mala memoria, así que eso puede ser algo bueno y algo malo, depende de la situación. No sé si fue eso puntualmente. Yo creo que por ahí fue rodearse de personas que tengan como esa inquietud también. Entonces, bueno, siempre acompañado, por ahí un poco más fácil recorrer cierto camino. Así que bueno, y te tengo que decir el apoyo de mi familia, obviamente, pero bueno, eso, el tener de compañeros o mi socio, que ya lo conozco que antes que a mi mujer prácticamente, somos como otro matrimonio. También me llevó, como me empujó a hacer ese tipo de cosas, a pesar de que tuvimos distintos socios, distintos emprendimientos con otros socios para otras actividades también, pero bueno, eso, estar acompañado siempre empuja. Por eso muchas veces lo que recomiendo es siempre tener socios. ¿Se puede emprender solo? Sí, mucha gente emprende sola, pero bueno, mucho más solitario. Y entiendo que liderar también es solitario, entonces ya de por sí. Entonces bueno, tener socios siempre me parece muy importante. Y saber elegirlos. Claro. Como dijiste, es un matrimonio, o sea, tiene lo bueno y lo malo. A las malas. Sí. ¿Eran amigos, digamos, y después terminaron siendo socios o terminaron amigos a través de la sociedad? Teníamos un amigo en común, nos conocíamos, empezamos a trabajar juntos y bueno, nos hicimos amigos después. Teníamos muchas cosas en común,
de la misma ciudad de origen, amigos en común, y bueno, además de trabajar juntos, trabajamos en un lugar juntos, después en otro, y bueno, después terminamos haciendo proyectos juntos, y bueno, después se formó la empresa, digamos. ¿Y los dos de sistemas o con perfiles completamente distintos? Sí, los dos del mundo del desarrollo, los dos con alma de programador, si se quiere. Sí. Bueno, mi socio en ese momento estudiaba periodismo, creo que como que tenía otra faceta quizás, pero después bueno se volcó más a lo técnico. Así que eso también es algo bueno y algo malo, porque nos entendemos muchas cosas, pero no somos tan complementarios como el típico consejo de tener socios que te complementen. Sí. No ocurrió, pero bueno, de a poco fuimos encontrando la forma. ¿Y esa parte que le faltaba, digamos, cómo la suplieron? Con sangre, sudor y lágrimas, si se quiere. No, fuimos aprendiendo, nos repartíamos algunas actividades, y con el paso del tiempo aprendimos también como a delegar en otras personas también las cosas que sabemos que no nos salen bien. Sí. Y hay cosas que sabemos que no salen bien, igual las hacemos, pero de cabeza dura. Pero bueno, es parte del aprendizaje. Y el tema vos hablabas de encontrarte con alguien que, digamos, primero el tema de la confianza, ¿no? El tema de la complementación del otro perfil para lo que a vos te falta, que haya alguien de ese otro lado. Ustedes, ¿qué más allá de lo técnico, que obviamente es lo que creo que lo primero que ustedes veían que podían hacer, digamos, qué partes ustedes veían como la debilidad, digamos, del equipo de ustedes? No, quizás lo comercial, y bueno, por ahí la experiencia en la industria. Nosotros emprendemos desde siempre, entonces teníamos como mucha experiencia propia o de haber trabajado en algún lugar puntual, y no tuvimos experiencia en las grandes factories que por ahí vemos que los chicos que recorren ese camino por ahí vienen ya con ciertas herramientas. Y nosotros no lo tuvimos. Eso, y que el inglés quizás también en este rubro es algo importante y no algo pendiente. Claro, te das cuenta que te falta cuando lo tenés que usar. Tuvimos un cliente en Estados Unidos muchos años y lo usábamos, pero bueno, si hubiéramos sabido más, quizás hubiera sido más fácil tener más clientes, no sé. Sí. Y ese tema de conseguir los clientes, la parte comercial esta que vos me decías, y no es fácil. Mucho crecimos por recomendación de cliente a cliente, y bueno, paso a paso. Después intentamos tener área comercial, como empezamos a crecer en roles y en equipo. Es un desafío, no es fácil todo lo que es comercial, y más en este rubro que no es una venta tradicional como vender un auto, sino que es algo más consultivo. Entonces bueno, muchas veces el problema era que no podíamos despegarnos del proceso de venta. De hecho, hoy en día estamos muy abocados también a eso, digamos, ¿no? A las estimaciones, a explicarle al cliente, bueno, qué caminos puede tomar, qué opciones tiene. Entonces bueno, es una de las cosas más difíciles de delegar. Sí, porque no estás tranquilo de que lo que vos estás proponiendo es lo que se necesita, que no te vas a quemar, digamos, después con un proyecto que está mal estimado y que no lo podés entregar o que vas a perder plata. Sí, duro. Y el tema de conseguir clientes nuevos, me decís mucho por recomendaciones. Sí. Perdona, antes de ir por ese lado, el tema de el conseguir clientes cuando todavía no eran conocidos, no tenían la infraestructura, no tenían esas recomendaciones, ¿cómo fue eso? Y tuvimos la suerte que partimos con clientes que eran nuestros empleadores, entonces no arrancamos en cero. Pero bueno, en el trayecto nosotros construimos algunos productos, algunos proyectos que queríamos salir a vender, pero bueno, era 100% por recomendación. Y bueno, sí, no teníamos tampoco una actividad que dejar para hacerlo, digamos, sino que se fue dando que íbamos haciendo gradualmente, construyendo la empresa con los proyectos que podíamos hacer. Sí. Por suerte eso creció y pudimos delegar. También nos ha pasado que cuando empezó a crecer el equipo, no elegimos bien a las personas correctas. Entonces bueno, creció el equipo, pero quizás no de la mejor manera. Entonces
nada, tuvimos aprendizaje, no sé si errores, pero de los que aprendimos un montón. Claro, sí. Lo bueno es darse cuenta que es un error del cual uno se puede recuperar y puede... Claro, sí. Sí, no cometerlo 2 veces, por lo menos no 2 veces. Sí. Y decime, en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo del equipo, me hablabas que le faltaba por ahí el perfil comercial, lo que tiene que ver con el armar el equipo, el asegurarse que todos están metidos en el proyecto, todos empujando para el mismo lado. Bueno, en este rubro lo más importante, una de las cosas más importantes, el equipo, los recursos humanos, y mucho tiempo lo hicimos como pudimos, ¿viste? Que conozco a alguien de la facultad, un amigo de un amigo, y empezamos así. También una empresa cuando recién arranca, muy difícil, tampoco tenés recursos para sumar al equipo gente con mucha experiencia, entonces bueno, lo fuimos construyendo en la medida que podíamos. Y bueno, ahí también cometimos muchos errores en ese tema. De a poco empezamos a tener un área de recursos humanos, que era una persona que trabajaba en el equipo, que se transformó o un poco se transformó en ese rol, y empezamos a jerarquizarlo un poco más, y con el paso del tiempo, bueno, nos dieron una mano también externos y distintos roles que pudieron ayudarnos, así que lo fuimos construyendo, pero siempre difícil. Somos más de la tecnología, no tenemos formación soft, si se quiere, entonces bueno, es también un desafío eso, tratar con el equipo y con los clientes y el trato con la gente, ¿no? Claro. O sea, Sí, sobre todo porque, como decías, ¿no? El tema del capital humano es tu empresa. Y si se te van o si, digamos, no cumplen con lo que se pautó o... sí, con el tiempo aprendí a tomármelo un poco más suavemente, pero sí, también me lo tomaba muy personal, me afectaba mucho esto de los cambios de equipo o bueno, visiones distintas, objetivos distintos, ¿viste? Cada uno tiene su plan de vida, su plan de carrera, y puede ir o no de la mano con lo de la empresa, y bueno, muchas veces es difícil juntar todos esos mundos, o sea, lo que los clientes piden con lo que uno puede brindar, con dónde quiere llevar la empresa, con lo que el equipo quiere y lo que cada persona del equipo también le interesa. Entonces bueno, es difícil. En el medio de todo eso, la comunicación, que también suele ser un desafío. Entonces todo ese cúmulo de cosas es uno de los desafíos más importantes que pasamos, porque lo seguimos pasando. Pero bueno, es una de las cosas donde más aprendimos también. Claro. Y siempre hay oportunidad de mejora. Claro, y el tema de la comunicación que vos me mencionabas, al estar, porque hablábamos un ratito antes del tema de por ahí no estar todos en el mismo lugar y tener que manejar equipos que son remotos, que por ahí, digamos, en el día a día no te ves las caras, como... Bueno, antes de la pandemia estábamos todos en la oficina, en la misma oficina. Alguna persona por ahí medio golondrina que vivía más lejos y no venía todos los días. Pero de la pandemia en adelante fuimos remoto de prepo. Si bien teníamos clientes de distintos lugares del país o de otros países antes, y con los clientes sí podíamos trabajar ya con un marco establecido y algún objetivo planteado, ya es más fácil. Pero con el equipo, bueno, el tema de la pandemia fue un desafío, volvernos 100% remoto. Entiendo que durante la pandemia y el primer tiempo era como la única forma de percibir el trabajo en el sistema era así, y muchos lo siguen viendo de esa forma, pero creo que hay una tendencia a volver a lo presencial y creo que sí hace la diferencia. Sí. Por ahí, bueno, hay personas muy puntuales o roles muy específicos que la virtualidad o estar remoto puede ayudar, pero en general la presencialidad tiene muchas ventajas. Sí. Y recién ahora hay estudios que por ahí hablan de esto, que antes por ahí no había, o eran un poco más según el viento. Ahora hay estudios que tienen que ver con esto, digamos, con resultados reales, tangibles, medibles de las ventajas de la presencialidad. Así que bueno, tenemos la oficina mayormente vacía muchos días, pero bueno, tratamos de afianzar esto, de aprovechar la presencialidad.
o por ahí trabajar en un esquema mixto de presencialidad. Sí, los nuevos ingresos al equipo tratamos de que sea híbrido, pero bueno, muchas veces, y más como en este rubro el mercado es difícil y por ahí tenemos que cubrir alguna necesidad de más y sumamos al equipo a alguien que vive muy lejos. Entonces, claro, si alguien que vive en Catamarca, en Córdoba, donde sea, muy difícil forzar una presencialidad en esas situaciones. Sí, sí. Entonces, bueno, por ahí tienen más tiempo de viaje que... Sí, que es lo que de trabajo, claro, en la oficina. Sí, y además que no estamos tan conectados como país. Entonces, bueno, alguien que tiene que venir de Misiones, de Catamarca, de Salta, de Mendoza, así sea de Mendoza, no es tan fácil. Hay mucha distancia. Perfecto. Te consulto volviendo al tema del perfil de ustedes, que me interesa, digamos, que los dos hayan sido técnicos. ¿Cómo es esto de por ahí estar desarrollando ustedes las soluciones y después ver que hay un mercado y que tienen que crecer y decir, bueno, yo tengo que por ahí dejar de codificar y tengo que dedicarme a otras cosas que por ahí uno que está metido en el área tecnológica dice, pero pará, esto no es lo importante es que el producto funcione, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue ese crecimiento? Bueno, como cualquier startup, está esto del hombre orquesta, o sea, nosotros vendíamos, desarrollábamos, testeábamos, hacíamos todo el proceso. Lo seguimos haciendo, o sea, en muchas cosas hacemos mucho de eso. No es lo ideal, y más si uno quiere crecer y expandirse, no es lo ideal, pero bueno, también es difícil delegar muchas veces. Entonces, bueno, seguimos un poco con ese chip en la cabeza. Ese chip del hombre orquesta. Luchamos mucho para tratar de cambiarlo. Y bueno, el equipo también fue creciendo y se fue profesionalizando. Entonces tenemos muchos roles distintos sobre los cuales nos apoyamos para un montón de cosas. Entonces hay muchas cosas en las que tratamos de no inmiscuirnos para no molestar. Claro. Y cada uno de los chicos por ahí son especialistas en algo concreto y obviamente lo van a hacer mucho mejor que nosotros, que por ahí queremos hacer todo y todo no se puede. Pero bueno, ahí fue una de las cosas que por ahí al principio eran clave para nosotros, que es que nosotros podíamos hacer todo, entonces sabíamos hasta dónde llegar, qué ofrecer, qué no ofrecer, qué podíamos hacer, y muchos de nuestros clientes al inicio eran personas técnicas también. Entonces nuestros clientes eran el área de sistema de una empresa que no daba abasto, como lo es hoy también, es muy parecido, pero en ese momento sí o sí nuestra mirada técnica era como un diferencial, era clave. Hoy en día quizás muchos de los clientes por ahí son otras áreas de la empresa, no solamente el área de tecnología. Entonces hoy tenemos el área de marketing o una startup o alguna empresa que tiene otro foco. Sí. Entonces también podemos tener ese tipo de clientes. Pero bueno, eso nos lo dio la estructura. Claro, ese crecimiento que hicieron dentro de la empresa. Sí. Y decime, para pensar, digamos, volviendo atrás en el momento en el que dijeron, bueno, esto es lo que quiero. ¿Cómo fue esto de decir, bueno, dejo la tranquilidad y el sueldo a fin de mes y me dedico a esto porque esto es lo que realmente... Creo que nunca lo dejamos. Es complicado. Así que nunca pudimos dejar como esa inquietud por hacer cosas distintas. Si hubiera estado bueno decir, che, como tener un momento en el que vos decís, che, este fue un punto de inflexión, pero no, en realidad fue algo que se fue dando. Así que bueno, fue una transformación. Y creo que hoy todavía estamos en eso de que no estamos esperando el sueldo, digamos. O sea, no, lo digo desde el punto de vista de la seguridad que te da decir, bueno, tal mes cobro. Sí. Y bueno, hay momentos de la vida también. Sí. Siendo estudiante, con el apoyo de mis viejos, de mi familia, por ahí como más fácil tomar ciertos riesgos. Decir, bueno, cambio de trabajo, agarro este proyecto, no me pagan, tardan en pagarme. Y bueno, con ese impulso es mucho más fácil, ¿no es cierto? Entiendo que la gente que no tiene esa oportunidad tiene un escalón más allá. También se puede lograr, pero bueno, entiendo que eso fue como un diferencial también al inicio, nos hizo la diferencia por apoyarnos en nuestra familia. Claro. Sí, sí. Nosotros
vos has participado del Aprender a Emprender y nosotros una de las cosas que vemos es, o tratamos de incentivar es, de remarcarles a los chicos es el tema de que este es el momento para que prueben, porque hay un montón de condiciones dadas como para hacer esa jugada y que no sea tan costosa como puede serlo teniendo familia, teniendo que mandar a los chicos al colegio. Claro, uno, por eso, hay momentos de la vida donde uno también puede tomar otros riesgos. Puede decir, che, no, me gasto todo el ahorro, no sé, no me voy de vacaciones porque pongo un emprendimiento, o hago esto, hago el otro, o no como y me la banco y duermo en la plaza. Y bueno, hay edades para hacer cada cosa. Por ahí cuando uno crece ya no está tan dispuesto a tomar ese tipo de riesgos. Y ni hablar si uno tiene familia. Claro. El tema de tener hijos te cambia mucho la óptica. Entonces bueno, no es que tampoco es que es imposible, pero te cambia la óptica. Entonces uno está dispuesto a tomar un poquito menos de riesgos, se asusta más o tiene miedo a otras cosas, entonces cambia el panorama. Entonces sí, obviamente, mientras antes uno le pueda hacerlo, mejor. Y probar, y nadie le va a pegar de una, es muy difícil. Eso te iba a preguntar, porque hasta acá, digamos, escuchándote, ha sido todo un crecimiento constante. ¿Hubo alguna... No, tuvimos mucho palazo? Sí, muchos altibajos, muchos clientes grandes de los cuales dependíamos mucho, que por ahí se frena el proyecto, se cae, se termina. Y bueno, por ahí uno tiene un equipo que sostener, y si los proyectos por ahí duran un tiempo, después terminan o se entregan. O proyectos que han salido mal, porque también hay proyectos que nos han salido mal y de los cuales hemos aprendido un montón. Entonces bueno, en todo ese recorrido hubo muchos altibajos y también muchos cambios de foco y de objetivo. Por ahí apuntábamos en una época a decir, bueno, crezcamos, que crezca el equipo, más profesionalización de roles, más diferenciado. Y después hay momentos en los que por ahí el contexto te dice, che, no, tratemos de ser un poco más conservadores con lo de los roles, veamos otro tipo de mentalidad. Entonces bueno, ese contexto también es muy cambiante y mucho en esta industria que se transforma todo el tiempo. Entonces bueno, también hemos ido cambiando el objetivo. Entonces bueno, hace unos años dijimos, preparémonos para crecer, y dijimos, bueno, ¿qué herramientas podemos hacerlo? Certifiquemos calidad. Dijimos, bueno, procedimentamos todo, tenemos todo en ISO, y bueno, eso fue como una herramienta que nosotros dijimos, che, si mañana somos, en vez de 30, somos 50, somos 200 personas, tenemos como una estructura pensada para replicar esto. Y después hay momentos que decimos, che, tanto procedimiento, por ahí tendría que ser más simple o... Traba más que lo que ayuda. Sí. Entonces, bueno, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y el momento, porque por ahí también eso, el contexto te acompaña o no. En un momento eso, teníamos la mitad del equipo asignado a un proyecto que el inversor de nuestro cliente, no nuestro cliente final, sino el inversor detuvo el proyecto y... de golpe, de un día para el otro, la mitad del equipo sin tarea. Entonces, decir, bueno, ¿cómo nos acomodamos? Claro. Eso bueno, acá en la Argentina no pasa. No, acá hay mucha estabilidad, no hay problema. Claro. Así que bueno, más allá de los desafíos que tiene cualquier empresa, cualquier parte del mundo, acá tenemos un condimento extra en general. ¿Y con eso cómo se juega? Y es difícil. Tuvimos que aprender a las malas también algo de contabilidad, de finanzas. Como también somos muy inquietos, nos la pasamos estudiando, que posgrado de esto, que posgrado del otro, que siempre hemos hecho muchas cosas, entonces fuimos aprendiendo algunas cosas, pero bueno, sí, hoy en día como es clave para nosotros el apoyo de un contador, el abogado, bueno, son roles que mal es necesario, le digo. No son de mis roles favoritos, pero bueno, tienen que estar y cuando en cierto tamaño de empresa algo inevitable. Sí. Entonces bueno, nos apoyamos mucho en ellos, pero sí, un desafío. Hay mucha intuición también en eso de decir para dónde va la cosa, qué es lo que, a dónde hay que apostar, o es
Sí. mucho de mirar los libros y decir, che, no, mira, esto... No, sí, yo creo que es todo intuición y bueno, sí, muchas veces también esto de ser tan inquieto para hacer todo el tiempo cosas nos hizo adelantarnos mucho a situaciones que por ahí no meritaban o no correspondían. Entonces, bueno, por ahí nos embarcamos también así en muchos proyectos, en muchos emprendimientos que no llegaron a buen puerto, pero bueno, también fueron un aprendizaje. Claro. Entonces, bueno, en ese sentido aprendimos, siempre aprendiendo. Y en cuanto a esto de mirar qué es lo que puede llegar a ser un mercado, digamos, que nicho, que ustedes puedan meterse y sacar frutos de ahí, eso, ¿qué les da esa visión? ¿Lo que está haciendo la competencia? No sé, algún Sí. viaje... Bueno, ahí muchas veces es tentador decir, che, pero si este lo hace o esta competencia está acá o le va bien acá o allá, bueno, quizás hay algo que esa empresa o ese competidor tiene que uno no. Entonces, bueno, hay que como que ser muy cuidadoso en ese sentido. Pero hay que probar, o sea, todo lo que es imaginarse previamente, si no probar no sirve para nada. Claro. Entonces, bueno, muchas veces hemos dicho, che, no sé, el futuro del blockchain. Vamos a hacer un proyecto en blockchain, estamos todo con eso. Y del otro lado te das cuenta que las empresas lo ven como algo que no entienden, como que hay blockchain es solo criptomoneda y difícil explicar la separación. Y bueno, ya entra un tema de comunicación. Y ya bueno, qué costo tiene. Entonces ya no es solamente la tecnología, que es de lo que nosotros nos enamoramos muchas veces de la solución tecnológica. Sino bueno, qué problema le resolvés a la empresa y si la empresa lo entiende y está dispuesta a invertir en eso, ¿no? Claro, porque está un poco el tema de educar al cliente de que ellos tienen un problema que ellos no están viendo y que encima uno le quiere cobrar por eso Sí. que le está queriendo vender. Sí, y también la sobreinformación o esto de haber tanta info hoy en día de un montón de tecnología y cosas, como que también pasa lo inverso. Antes por ahí teníamos que decirle al cliente, mirá, estaría bueno ir por acá, por allá, en base a nuestra experiencia, y hoy muchas veces como que al revés, dice, che, vi que hacen tal cosa o tal otra y quieren ir por ahí, y decir, bueno, pero ojo porque hay que ir con cuidado, hay que ver qué tiene sentido, qué no tiene sentido, invertir por invertir. Hoy en día el caso típico de quiero algo con inteligencia artificial, no importa qué, bueno sí, pero si no te resuelve algo no tiene mucho sentido, o sea, tenerlo por tenerlo no. Entonces bueno, hoy hay como estamos más frenando ciertas cosas o atajándolos que empujándolos. Eso cambió bastante en el último tiempo y con la explosión de la pandemia también en cómo se usan las tecnologías. Mucha gente empezó a usar Zoom o WhatsApp y demás después de la pandemia y antes quizás no. Entonces bueno, hay mucha oportunidad. Y dentro de la inteligencia artificial, ¿qué ves como potencial? Sin avivar al competidor de la empresa de ustedes. No, hay muchas cosas por hacer. El problema es que mucha gente quiere hacer cosas con la inteligencia artificial que hoy puede ser muy ventajoso de hacer cosas sobre los datos que tenga la empresa. Y hay muchas empresas que no tienen datos, manejan todo en papel. Y bueno, si tenés todo en papel, no tenés nada digitalizado, muy difícil que la inteligencia artificial. Paso uno es la digitalización, claro. Entonces hay un paso previo que es digitalizar un montón de procesos o sistematizarlos. Claro. Por ahí tienen digitalizado, pero bueno, tienen empresas grandes, incluso multinacionales, un Excel acá, un sistema para esto, un sistema para el otro, y todo desperdigado. Entonces también están como muy desconectados, no hay una estrategia consciente del uso de los datos. Entonces la inteligencia artificial, que es donde hoy podría hacer un montón de la diferencia, ese tipo de cosas, no se puede usar. O por ahí queda muy corta. Sí se usa mucho para todo lo que es la industria del marketing, la generación de contenido y revisar cosas, todo. Está todo divino, pero bueno, todavía falta para eso. Se habla mucho últimamente también en el encuentro empresarial de la Cámara de Software y en este tipo de eventos donde hay muchas empresas de este rubro. Se habla mucho de aumentar la capacidad de la gente, no tanto reemplazar actividades o decir, che, esto ahora se hace con inteligencia artificial, sino de aumentar la capacidad para que sean más productivos, hacer más en menos tiempo, bueno, claro. Todo lo que eso implica, ¿no? Y hay quienes lo comparan con la revolución industrial, entonces bueno, hay que ver si es una nueva revolución industrial o no, bueno, hay un tema.
Sí, sí. ¿Cuánto, por ejemplo, del perfil del programador se reemplaza o potencia? Es un poco una visión que, como decías vos, algunos tienen una visión Sí, más apocalíptica de, bueno, este trabajo no va a existir más, y otros que dicen, no, esto va a seguir, pero... sí, están los dos mundos. En el medio se podría decir que bueno, que hay cosas que pueden reemplazarla y hay cosas que quizás no, o pueden aumentar. Lo que yo veo como un desafío ahí es el tema de la educación en el rubro. Cada vez está más lejos alguien que tiene mucha experiencia y que usa ese tipo de herramientas, está mucho más lejos de alguien que recién arranca y que está aprendiendo. Entonces, bueno, es como que esa brecha se va a agrandar cada vez más. Entonces, bueno, la lucha por esos recursos de gente muy experimentada que sabe usar esa herramienta va a ser difícil. Claro. Y mucha gente que está como en un momento de la historia medio complicado, si se quiere, porque hay contracción de la industria por un lado, y por otro lado un ejército de gente que se está graduando de cursos de desarrollo, carreras cortas de programación y demás, que no tienen una base, si se quiere, como una universidad que tiene una base un poco más tangible de cosas más conceptuales. Entonces ahí hay como mucho espacio de gente que busca su primer trabajo en tecnología y no es tan fácil. Pero los números dicen que la industria crece. De hecho, la cámara de software entró ahora en la mesa de las industriales, porque es una de las industrias que más gente contrata a nivel país, después del agro. Es una de las que más gente suma y es una de las que más crece de los últimos años. Entonces, y va a seguir creciendo. Claro. Entonces, es cierto que es una industria donde hay cada vez más trabajo, pero bueno, son trabajos que se van reconvirtiendo, ¿no? Que se van transformando. Sí. Sí, el perfil de analista de IA hace 3 años nadie sabía que existía, y hoy por hoy es, digamos, un rol recontra común de verlo. Y desde el punto de vista de la preparación, digamos, de ese cambio y de cómo ustedes se adaptan, ¿ustedes qué hacen? ¿Hacen programas de entrenamiento? ¿Buscan gente ya capacitada para...? Nosotros estamos tratando de incorporar herramientas a los procesos nuestros del día a día, en donde podemos medir el impacto que tiene. Porque hay miles de herramientas, todos los días hay una nueva, literalmente todos los días aparece algo, miles de cosas nuevas. Es imposible estar al día, porque hay muchas. Pero bueno, hay muchas de esas que por ahí tienen un impacto subjetivo, difícil de medir. Estamos haciendo mucho foco en tratar de incorporar herramientas donde podamos medir los resultados. Entonces decir, bueno, usemos todas las herramientas que podamos para ser más ágiles, entregar mejor calidad y demás. Pero bueno, luchamos contra eso, algo que cambia todo el tiempo, literalmente, y cada vez más rápido y se está acelerando, y la resistencia al cambio de la gente, que es natural. Nosotros mismos nos resistimos a muchos cambios, ni hablar la gente del equipo. No todos están con esto, la mentalidad de cambiar de herramienta. Bueno, es un desafío importante. Claro. Y eso del lado del cliente, digamos, cuando uno va con un proyecto que uno dice, bueno, mira, esto por ahí reemplaza, no sé, típico call center o típico, digamos, perfil de soporte, que por ahí una herramienta de IA... Y pasa lo mismo. Mucha gente lo quiere, como los consumidores de cualquier producto, esa curva que habla la gente de marketing, de los primeros que se meten en ese mundo. Hay mucha gente que sí está dispuesta a probar cosas distintas, a innovar, y hay mucha gente que no, hasta que no llegue, no esté 100% popularizado, 100% resuelto, no está dispuesta a usar ese tipo de soluciones. Entonces, bueno, hay una brecha que saltar. Claro. Decime, dentro de lo que es el emprender, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué más digamos, dentro de lo que es tu día a día, qué es lo que vos decís hoy? Espero que llegue ese momento. Bueno, a mí siempre me gustó esto de
de aprender continuamente y aprender cosas distintas y creo que me mueve mucho eso, el aprendizaje. Entiendo que hay mucha gente que la mueve otro tipo de cosas o que por ahí se mueve más allá de las experiencias o por ¿cómo se dice esto? De ser conocido o de tener como una independencia, ser libre y no tener horario, ni jefe, ni qué sé yo. ¿Cuánto hay de verdad de eso? No, que es un mito. O sea, no tenés jefe, pero cada cliente tuyo es un jefe. Así que no tenés uno, tenés 20, 10, 30 mil, claro, los que tengas. Sí. Entonces, bueno, muchas veces es contrario de lo que uno piensa. El tema del horario es lo mismo. El horario es lo mismo, termina trabajando mucho más, incluso 24/7, vas a decir, che, tuve un problema y no dormiste, y bueno, siempre hay algo más. Entonces, bueno, es al contrario de lo que uno piensa, pero bueno, hay que ver eso, qué es lo que a uno le mueve de emprender. Si uno quiere estar en la zona de confort y nunca va a ser un buen emprendedor, o quizás sí, tiene suerte, pero parece que eso, como las ganas de salir de la zona de confort, me parece que es una de las cosas, digamos, y el aprendizaje. Entiendo que hay gente que por ahí la mueve más el prestigio, o por ahí hay otros emprendedores que he conocido, que tiene que ver con eso, con el prestigio, con la libertad, con trabajar de cierta forma, con ser nómada, con un estilo de vida, por ahí tiene que ver con otro tipo de cosas. Yo creo que siempre lo vi por el lado de eso, de salir de la zona de confort y de aprender. Y aprender se aprende mucho, y de todo, ¿no? Claro, y el tema de vos decís, no tener un jefe, digamos, dentro de lo que uno hace, ¿no? Pero obviamente el cliente te va marcando, sí, para cuándo quiere las cosas, y lo que te dijo, tenés, sí, que perdonarle que haya cambiado de idea 20 veces, sí, de lo que te dijo originalmente. Eso, claro, digamos, con respecto a, digamos, uno, la idea de desarrollarse uno como uno quiere, choca un poco. Y uno tiene que aprender a manejar también eso, lo que es la expectativa y el alcance. Y bueno, hay muchos clientes que dicen, bueno, mira, necesito esto puntual, y saben lo que quieren, y hay muchos clientes que no saben lo que quieren, o quieren algo que no es lo que necesitan, también es otro caso. Y después hay clientes que son siempre insatisfechos, decir, che, no, pero para mí falta esto, y eterno. Entonces también hay que aprender a manejar, que también es difícil esto de manejar las expectativas y decir, bueno, che, hasta acá llego yo. Claro. Pero uno puede trabajar para siempre, uno puede trabajar gratis, uno puede perjudicar al equipo. Entonces, bueno, muchas veces nos ha pasado que decir, che, tenemos que proteger al equipo de un cliente que no quiere reconocer, claro, ciertas cosas. Entonces, bueno, por ahí hay que saber poner un freno. Muchas veces nos ha pasado, no supimos ponerlo, lo pusimos tarde y bueno, eso ha perjudicado al equipo. Claro. Entonces, bueno, es muy difícil eso, digamos, ¿no? Cómo mover esa barrera para no perjudicar al equipo y no perjudicar al cliente. Sí. Pero bueno, la comunicación, como te decía hoy, es uno de los desafíos. En un momento del equipo hicimos como una charla, decir, che, tenemos que tener el foco en el cliente, porque sin el cliente la empresa no existe, qué sé yo. Y nuestro mensaje era como decir, bueno, el cliente es la razón de ser de la empresa, sin el cliente no existe la empresa, y no tiene sentido lo que hacemos, y no tenemos trabajo, y etcétera. Y mucha gente se lo tomó como que nosotros decíamos que el equipo no nos importaba, claro, y no era así. Sí. Pero bueno, la comunicación en ese sentido es muy difícil y depende no solamente de lo que uno transmite o intenta transmitir, sino de que el otro quiere escuchar. Que llegue el mensaje como la intención que uno quiere que escuche, claro, del otro lado, ¿no? Incluso distintas personas en el mismo equipo, en el mismo reunión, entienden cosas distintas, o ven cosas diferentes. Claro. Entonces, bueno, la comunicación siempre es un desafío. Y más allá de la inteligencia artificial, lo que sea, siempre va a ser un tema. Sí. Lo mismo con los clientes. Muchas veces el cliente dice, che, quiero esto, pero... Y nosotros internamente decimos, che, pero sí, lo que necesita es tal cosa. Y bueno, esa comunicación también es un desafío. Y incluso el cliente internamente. Por ahí, dentro de un cliente hay varias personas que deciden y no se ponen de acuerdo entre ellas. Decir, che, ¿nosotros qué hacemos? Digamos? O sea, ¿a quién le hacemos caso? Claro. Entonces, bueno, aprendimos a definir un sponsor, pero muchas veces, ¿viste? Al que dicen, pone la plata. Sí, pero sí, muchas veces después no, porque si el otro, y bueno. Sí, no es el que toma la decisión, tal vez. Y sí, después hay complejidades, también hay personas dentro de un proyecto, de un cliente que
no quiere cambiar el sistema o no quiere cargar los datos, ¿no? Y bueno, nosotros no podemos actuar ahí, pero te impacta. Claro. Entonces bueno, ahí el desafío ese de la comunicación siempre es una de las cosas que se mantienen, digamos, más allá del tamaño y de la experiencia y todo, siempre es un tema. Y el tema de la comunicación y la negociación con tu socio, ¿cómo, o es algo que se da naturalmente ya a esta altura del partido? Sí. Bueno, no es fácil la comunicación también, lo mismo con un socio. Hacíamos muchas cosas juntos, íbamos los dos, entonces muchas reuniones, muchas cosas íbamos los dos y estábamos los dos en todas, nos poníamos de acuerdo. Con el tiempo creo que nos conocemos tanto que ya sabemos lo que va a decir el otro y es como que bueno, empezamos a repartirnos mucho más y las tareas y como incluso las reuniones, los eventos y demás, como que nos empezamos a repartir y creo que fluye bien, pero bueno, también hemos tenido otros socios y en algunos proyectos en los que no ha sido tan así, o incluso por ahí, por más que tenga una buena comunicación, son distintos momentos de la vida, ¿viste? Decir, che, yo quiero tener un emprendimiento, un proyecto con socios para ver qué onda, a ver qué sale, así como algo más hippie, por así decirlo. Y hay gente que dice, che, no, yo quiero medirlo, quiero que esto funcione así, asá, si esto no funciona en tanto tiempo, yo voy a actuar así o asá. Bueno, y hay gente que tiene como distintos momentos de la vida incluso y también puede tener como una diferencia, ¿no? Entonces bueno, nos ha pasado también en algunos proyectos de tener socios que estaban como en otro momento, en otra situación, otras expectativas, cualquier cosa que sea distinta cambia, ¿no? Claro. Entonces bueno, entiendo que ahí también es otro desafío, ¿no? El trato con los socios, si se quiere. ¿Y ustedes fueron creciendo orgánicamente o han recibido inversión? No, siempre fue orgánicamente. Orgánico. Sí. O sea, a partir de las ventas han ido creciendo el equipo, han ido creciendo la empresa. Sí, nosotros siempre lo que generó la empresa lo volcamos a la empresa, entonces hay épocas en las que pudimos crecer, entonces ampliamos el equipo y apostamos por nuevas personas en lo comercial y en publicidad y participar de eventos y bueno, fuimos apostando a distintas cosas, con errores y aciertos, como todo, y bueno, siempre lo hicimos crecer así, ¿no? Que la empresa, como vimos esto como de retroalimentarla siempre. Entonces bueno, se construyó así orgánicamente. Paradójicamente, hace unos años construimos una incubadora de proyectos donde apuntamos a lo contrario, ¿no? A proyectos que reciban inversión. Claro. Pero bueno, de alma siempre fuimos bootstraperos, o esta idea de los emprendimientos cebra que le dicen, que van línea a línea, ¿no? Y no algo tan exponencial o unicornio de apuntar a crecer algo de golpe. Pero bueno, sí, ahí también nos gusta mucho la onda del indie, que es esta tendencia de construir en público y decir, che, estoy construyendo esto, y te cuentan cómo es. Claro. También está súper interesante, siempre fue un desafío, muchas veces no lo podemos hacer, muchas cosas que tampoco podemos decir que las hacemos porque son para el cliente y bueno, tienen su confidencialidad, entonces tampoco podemos estar contando muchas cosas, pero bueno, es un mundo que es súper interesante. Y de acá para adelante, ¿a dónde se ven yendo ustedes? Digamos, ¿cuál es la visión que tienen? Buena pregunta. Nosotros viramos mucho comercialmente con los rubros. Empezamos teniendo clientes más del mundo de los seguros y del agro, y después con el tiempo hemos tenido más clientes que eran startups, y como que fuimos variando bastante. Y yo creo que ahora el futuro de la tecnología migra a todo lo que es servicio digital, ya sea fintech, insurtech, todos estos rubros, estas palabras nuevas de que mezclan algún rubro puntual con la tecnología. Yo creo que va por ahí la tendencia de construir soluciones y herramientas. Eso por un lado, y por otro lado construir productos que puedan ser simples y replicables y trabajar sobre eso. Pero bueno, es un mundo que cambia todos los días, entonces esto te lo digo hoy, en 6 meses quizás no. Sí. Tenemos que bajar el video, volverlo a subir con otra respuesta. Sí. Eso es lo bueno, ¿no? No te aburrís nunca con esto. No te aburrís nunca.
Y hay mucho para aprender. Sí. Decime, y si alguien, vos dijeras, bueno, tengo la máquina del tiempo y volvés atrás y tenés que volver a emprender, ¿qué te gustaría que alguien te hubiese dicho? Che, mira, esto, hacelo así, hacelo asá, o digamos, era inevitable que vos tenías que darte con la piedra como para decir, yo me convenzo que esto es así. Todo lo que hagas mal te sirve de aprendizaje, así que no sé si a evitarlo. ¿Alguno grande que te acuerdes que vos digas, bueno, con esto? Y muchas veces construimos cosas antes de venderlas. Entonces... pensando que esto iba a ser la revolución y después no convences a nadie. Este sistema, este desarrollo, este proyecto, seguro, sí, todo el mundo lo necesita, sí. Todos te dicen que sí, pero al momento que hay que pagar nadie lo hace. Claro. Entonces no es una necesidad. O sea, validar la idea antes de poner... Sí. Hay el libro de Rice del MVP y demás. Es como el Lean Startup. Es uno de los clave, digamos, me parece. Lo leímos un poco tarde. Pero todavía estás acá, así que no es tarde todavía. Pero bueno, me hubiera gustado leerlo, no sé, 20 años atrás. Claro. No, está bueno, está bien. O darle bola, quizás lo leía y no le daba bola. Claro. Eso también es otra historia. Claro, sí. No, es que uno se da cuenta, tal vez no sabe del concepto, no sabe de que eso, digamos, hay toda una teoría por detrás para aplicarla, pero la realidad te lleva a darte cuenta que, nada, eso que hubiese sabido leyendo un libro es como es, ¿no? Y leerlo en el momento. No sé, hay un libro muy interesante de uno de los co-founders de PayPal, de 0 a 1, no me acuerdo el autor. Elon Musk. Peter Thiel, no, es uno de los socios de Elon Musk, que está muy interesante, que se llama 0 a 1 y habla un poco de esto, de escalar los proyectos, pero claro, no es para leerlo en cualquier momento, claro. Digamos, o sí, pero uno puede tomar un montón de cosas, claro, de esos libros en determinadas situaciones. Sí. Pero bueno, hay muchos libros muy interesantes y mucha gente interesante. Eso me parece algo súper valioso, el tema de los vínculos. Por ahí eso, si pudiera volver atrás, trataría de hacer foco en eso, en el networking, en los vínculos. Hoy por hoy, acá en Rosario, ¿cuáles serían los lugares donde vos dirías, che, mira, bueno, primero la facultad, creo yo que, digamos, los compañeros de... los compañeros de facultad, sí, eso por un lado. Por otro lado, aprovechar a los profesores, que por ahí, yo poniéndome del otro lado, como alumno, muchas veces los profesores, viste, como que no me acercaba con alguna pregunta concreta o lo veía solamente con el fin académico. Hay muchos que tienen mucha experiencia y tienen un recorrido y están súper dispuestos y abiertos a que vos les hagas una pregunta que tenga que ver con eso, con algo de la carrera profesional o de la visión del mercado, lo que se te ocurra. Puede ser muy valioso y eso en general no se aprovecha. Lo digo porque también como docente es raro que los chicos por ahí como que tengan ese tipo de inquietudes. Salvo algunos casos muy concretos. Pero ¿cómo los ves? Perdona, sí. ¿Los ves más orientados a, bueno, me voy a trabajar a Global, me voy a trabajar a...? Y sí, la mayoría, no tanto como era antes, pero gran parte están como apuntados a eso, a apuntar a eso, a una empresa como bien estructurada y que tenga un rol específico y sí, que también está bueno, es parte del aprendizaje. Que suma mucho para emprender. Claro. Es muy interesante. ¿Lo ves como que puede ser por una cuestión de no saber que hay otra salida por otro lado, o por una cuestión de que decir, bueno, sí, lo tomo como un aprendizaje y después veo a ver si esto del emprender me llama la atención o es algo? Yo creo que apuntan mucho a, por ahí tiene que ver con la edad o con la idiosincrasia, pero apuntan mucho a esto de que como tener ciertas cosas medio resueltas, ¿no? Que si vos tenés que hacer esto así, asá, y por ahí no es para cualquier personalidad eso, o no es para todos, pero bueno, veo que los chicos mucho se tiende a eso, digamos, ¿no? A tratar de recibir las cosas más cocinadas. Claro. Me parece a mí, en mi visión de un poco de esta generación, digamos, ¿no? Eso una, y por otro lado la inmediatez. Por ahí, no sé, en el mundo del desarrollo, el cambio de seniority
lleva mucho tiempo, aprendizaje, experiencia. Y yo veo que hay chicos que hace un año, menos, meses, que tienen un cargo, una responsabilidad, y ya quieren, están como impacientes a otra cosa, y me parece que tiene que ver mucho con la generación de la inmediatez, digamos, ¿no? Es decir, che, busco algo y lo tengo ya en el celu, y che, ¿cuál era el actor de tal película? Y instantáneo, y todo ese tipo de cosas que por ahí nuestra generación no la tenía tan a mano, o la adquirió después. Los chicos nacieron con eso, entonces quieren todo ya. Claro. Entonces no perciben esto del trabajo al mediano, no digo largo plazo, pero mediano plazo para lograr resultados. Entonces, bueno, eso, resuelven una cosa y ya eso lo quieren usar para otra. Y por ahí, bueno, hay que construir el conocimiento, ¿no? Lleva tiempo. Claro. Pero bueno, es bastante común. También parar un poco la pelota, planificar un poco el desarrollo ese que uno quiere tener y ver cuál sería el lugar donde uno puede llegar a conseguirlo. Sí, probar. Muchas veces también uno no hace por algún prejuicio o algo, no hace alguna cosa puntual y cuestión de participar. Hay muchos eventos, hackatones, un montón de cosas para uno probar, ver qué se hace y demás, y que muchos chicos no participan, ¿viste? Claro. Hay que como que tener ese mix también de decir, no solamente lo académico y estudiar, sino hacer algo más, digamos, ¿no? Ver un poco el mundo real. Claro. De todo eso. Pero bueno, veo mucho esto, decir, bueno, el alcance del trabajo práctico de hago el mínimo. Y por ahí, bueno, hay que ir un poquito más allá en general. Claro. Es algo difícil de fomentar, me parece. Pero bueno, es que está el tema de estudiar y sacar lo inmediato, y lo que decías vos, ¿no? Pensar un poquitito más allá y decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Y cómo traer eso al presente, ¿no? Es decir, bueno, ya estoy en época de empezar a, por ahí que estén los chicos estudiando, pero pensar que, bueno, este es el paso que podés estar dando para que sea parte de tu emprendimiento, parte de tu formación para el emprendimiento. Como decías vos, estás en un montón de situaciones, decir, bueno, ¿por qué no en tal momento no leí esto? Claro. No lo consulté a algún profesor que me podría haber dado una mano. Sí. Lo veo, por ejemplo, un proyecto final. Hay muchos chicos que lo ven como una herramienta, un proyecto para mostrar lo que hacen y salir a venderlo, y hay muchos que hacen lo mínimo para probar y listo. Para probar. Entonces, bueno, me parece que ahí hay como una señal clara, digamos, de un poco las aspiraciones o la inquietud, capaz que le interesa otra cosa también, que es válido, o sea, no es que esté bien o esté mal. Bien. Y lo de que me preguntabas de los espacios, me parece que, bueno, la facultad es uno y el polo tecnológico es otro, que hay muchas empresas que son socias y que, bueno, se trabaja mucho para esto de la comunidad, digamos, de la construcción de acá en lo que es Rosario. Y después, bueno, a nivel nacional y más, también hay muchas incubadoras, está la Cámara de Software, hay un montón de lugares donde uno puede participar. Pero bueno, nosotros cometimos el error de no aprovechar todo ese espacio de networking que había, que mucho tiempo después empezamos a aprovecharlo, a sacarle jugo. De hecho, el año pasado fue la primera vez que fuimos uno de los encuentros empresariales de la Cámara de Software y dijimos, che, hay gente súper valiosa que está dispuesta a compartir un montón de situaciones, de compartir las experiencias y demás, y como que es cuestión de animarse, de estar y de formar parte y bueno, tratar de aprender de esa gente, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Bueno, Julián, de mi lado, no sé si te quedó algo en el tintero, pero de mi lado un poquito de todo. Hicimos una recorrida, tal cual. Sí. Bueno, te quería agradecer y bueno, suerte con el emprendimiento. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a vos.